Y como todos los miércoles entramos ya en nuestra sección de historia del programa, ese tiempo que tanto esperan nuestros oyentes, Princesas en Jeans, con María y Laura Lara, profesoras de UDIMA, investigadoras, también escritoras, por supuesto, y con un conocimiento exhaustivo de todos los asuntos relacionados con la historia que tocamos aquí cada semana. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Y bienvenida después de varias semanas de ausencia. Sí, yo durante todo este tiempo he seguido Princesas en Jeans escuchando a María cada semana. Bueno, pues hoy va a pasar todo lo contrario. Hoy va a ser Laura quien nos acompañe y María está ausente porque, bueno, pues la tiene muy ocupada a lo que ha sido la puesta de largo de su último libro, del que hablaremos además la semana que viene, Historias de las guerras de religión. Así es, está con su nuevo libro que nació ayer, Historia de las guerras de religión, y está concediendo muchas entrevistas y teniendo que atender esos compromisos con la prensa y con los medios de comunicación. Así que hoy Princesas en Jeans, en nombre de María y mío, a través de esta humilde persona. Bueno, pues la semana que viene, ya que María y Laura son fijas en este programa, haremos un especial de Historias de las guerras de religión con María Lara. Hoy nos vamos a centrar porque, Laura, como la actualidad está tan revuelta, tan triste, tan trágica, yo diría, vamos a desengrasar un poquito conociendo la historia de una mujer que, la verdad, bueno, pues es digna de haber protagonizado una película de Walt Disney o cualquier culebrón de los que nos llegan del otro lado del Atlántico. Hablamos de Ana María Delgado Briones, una mujer de Málaga, nacida en el año 1890. ¿Quién era esta señora? Pues sí, pudo protagonizar y de hecho pues fue protagonista en sí de toda una pasión india. Y es que el empoderamiento femenino a finales del siglo XIX, la época en la que nació Anita Delgado, a pesar de que no estaba de moda ni a la orden del día, lamentablemente, sí que podía abrirse camino a través de situaciones como las que vivió esta mujer, bailadora malagueña, cuya vida sigue fascinando hoy porque bien podría ser un guión inventado para el cine, para los dibujos animados, para cualquier novela histórica, pero vinculado a la más estricta realidad. Ana María Delgado Briones, si hubiera nacido en los Estados Unidos de América, quizás estaría ahora en alguna película o en alguna plataforma de televisión protagonizando una serie. Y es que ella se va a convertir en princesa de Capurtala. Bueno, pues podemos decir que esta bailarina de cuplés nació un 8 de febrero, concretamente del año 1890, en Málaga, y bueno, ella llegó a convertirse en Rani India. Es un personaje que llama la atención y al que María y yo le hemos dedicado varios artículos y también páginas en nuestro breviario de historia de España. También pudo hacer una princesa en jeans. Y es que ella va a dejar el tablao flamenco para subirse al trono de Capurtala a lomos de un elefante. Nos encontramos, ya, Laura, ante... estrella. Sí, digo que nos encontramos ante una especie de Grace Kelly del siglo XIX, pero con los tintes exóticos que le da no trasladarse a Mónaco, sino a la India. Sí, tenía unos orígenes muy modestos, era hija de Ángel Delgado de los Cobos y de Candelaria Briones, y nació en la calle Peña de Málaga. Sus padres tenían una pequeña cafetería denominada La Castaña, que parece ser que no iba demasiado bien, una situación que al final deriva en que la familia se vea en la necesidad de recoger sus bártulos y tirar para la capital de España, para Madrid. Allí pues va a conocer otra vida, Anita, junto con su hermana Victoria, con el nombre de la Virgen que es patrona de Málaga. Ellas habían dado muestras desde muy pequeñas de sentir el duende flamenco y, bueno, pues también podemos ver algunas imágenes de Anita Delgado a través de cuadros del momento, como el que hizo el pintor Anselmo Miguel Nieto sobre la cupletista
bailando. Como desde pequeñas recibieron clase de canto y de baile, Anita y Victoria van a continuar en Madrid con ese esfuerzo físico, pero también económico de sus padres para llevarlas a academias. Y así se van a convertir en las hermanas Camelias. Debutan como teloneras en el teatro de variedades llamado Central Cursal. ¿Cuándo es en el momento en que surge la historia de amor, Laura? Pues fue precisamente vinculada al mundo artístico. Al Cursal asistían intelectuales, artistas, bohemios. Era una especie de molino rojo castizo, ya con el atuendo de chulapo, en esa edad de plata de la cultura española que yo he investigado también en profundidad en mi tesis doctoral sobre Toledo. Allí pues actuaban desde Mata-Hari, la espía, hasta Pastora Imperio, y entre los asiduos se encontraba Ramón María del Valle Inclán. Los pintores van a pedir en numerosas ocasiones a las hermanas Delgado que posaran para ellos, pero en 1906 Anita tenía solo 16 años, por lo que al final pues ella declinó la invitación, aunque su hermana Victoria, que parece ser que era pues más echada para adelante, sí aceptó, y en esos momentos ya parece ser que Victoria estaba empezando a ennoviarse con el pintor Leandro Oroz. Pero lo que le va a suceder a Anita va a ser un amor a primera vista. Toda historia pues tiene unos prolegómenos y unos antecedentes. La vida de Anita no habría sido la misma si en aquellas fechas no se hubiera celebrado el enlace nupcial del rey Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. Y es que fue con motivo de la visita a Madrid de representantes de la realeza de todo el mundo, cómo va a conseguir Anita encontrar esa pareja, o esa pareja encontrar a Anita. Nos referimos al marajá indio de Kapurthala llamado Jagatji Singh. Él estaba como turista por Madrid a principios del siglo pasado. El marajá que frecuentaba en esas noches, tardes, los cafés y los tablaos, a propósito del enlace de Alfonso XIII, en mayo, el 31 de mayo de 1906, pues va a llegar a donde estaba trabajando Anita, y parece ser que sus miradas se cruzaron en la esquina de la calle Montera con la Puerta del Sol, pero bueno, pues también forma parte de la leyenda, saber si esto es cierto o no. La cuestión es que el marajá, del que existen fotos, pues se lo ve al estilo totalmente indio, con turbante muy barroco, va a conocer a Anita y automáticamente pide la mano de esta chica de 16 años que había rehusado por pudor que le hicieran retratos y sin embargo va a decidir abandonar España para irse a la India con él. ¿Y cómo es su vida a partir de entonces, Laura? Parece ser que al principio Anita no accedió de forma rápida al cortejo del indio, le dio largas, no daba crédito al empeño de este hombre y bueno, los padres también veían con cierto miedo que la hija se fuera con un señor que ellos veían tan mayor, claro, es que ella tenía 16 años, pues casi al otro lado del mundo, no les hacía mucha gracia a los padres ni tampoco a su hermana, que entonces el dúo de las Camelias pues se quedaba sin una hermana. A todo esto hay que sumar el atentado que sufrió el cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en el momento en el que estaban desfilando en carroza por Madrid, porque fue Mateo Morral quien lanzó esa bomba en un ramo de flores y se manchó hasta el vestido de novia de Victoria Eugenia, a quien familiarmente llamaban Ena, con la sangre de las víctimas y hasta de los caballos que acompañaban el grupo. Bueno, en plena calle Mayor. La carroza. Entonces, parece ser que el enamorado, al ver que estaba siendo postergada la decisión de Anita, se marchó
a París, pero desde allí va a continuar su plan de cortejo para conseguir casarse con Anita, es decir, que él estaba muy enamorado, muy empeñado en conseguir que la joven fuera su esposa. Y así, pues podemos decir que Anita y el Rajá van a entablar una relación epistolar, como era de esperar en la época en que no existía WhatsApp ni otro tipo de redes sociales. Ella se hacía la dura y, bueno, pues finalmente hubo varios celestinos que empezaron a escribir la primera carta de respuesta de la malagueña. Era una época en la que eso era muy habitual, no solamente porque la población lamentablemente en gran parte era analfabeta, sino también pues porque no sabían qué decir a la hora de escribir y había personas que escribían por otros las cartas románticas, sentimentales a la novia, o incluso pues en la mili surgían voluntarios más lanzados para ayudar al compañero. Anita, a quien le va a pedir ayuda, era a Leandro Oroz, que era el novio de su hermana, y esa carta pues fue llevada por él a correos, pero parece ser que Oroz pasó primero por el café y abrió el sobre junto con Valle Inclán, es decir, que no se limitó a llevar el sobre y a un poco cotillas, un poco cotillas. Leer lo que había dentro de la carta, algo que es un delito porque la correspondencia es inviolable. Y entonces Valle Inclán y Oroz corrigieron las faltas de ortografía y el lenguaje, digamos, pues demasiado castizo de la chica o popular, y cuando el rey hindú abrió la carta, pues encontró un auténtico poema épico de amor, porque en realidad era Valle Inclán el que había puesto la pluma para beneficiar a Anita, el autor de Luces de Bohemia. Se puede perdonar el delito entonces, ¿no, Laura? Sí, de haber abierto hay la carta. algunas imágenes que a María y a mí nos hacen gracia de Valle Inclán. Bueno, aparte del accidente que tuvo al salir de un café en Madrid, existe una instantánea. El accidente, por supuesto, que es lamentable, pero existe una instantánea en la que se lo ve en su casa, rodeado de estanterías con libros, en una especie de sofá, diríamos hoy, más bien es como un banco o un diván, ahí entre cojines, mirando fijo a la cámara, con su barba y su pelo largo y sus gafas de ver, sus lentes. Y bueno, pues a veces es que los escritores tenemos la musa inspirándonos en cualquier circunstancia y a veces también nos cansamos del escritorio y tenemos que recurrir a coger el ordenador en estos tiempos sobre las piernas y escribir desde el sofá. Bueno, pues en ese contexto, sin ordenador, sino de forma manuscrita, Valle Inclán llegó a decir después: nosotros casamos a Anita con un marajá indio, quien a sus instancias ordenó la sublevación contra los ingleses. Gracias a ella nos hemos vengado de Inglaterra por robarnos Gibraltar. Anita jamás pudo acudir con el cargo que ostentaba como maharaní a las recepciones y encuentros con el gobierno británico, por ser española, y al final pues se convierte en princesa por sorpresa, sucumbe a ese enamoramiento del marajá, se casan en la ciudad del Sena en 1907 por lo civil debido a las diferencias religiosas entre los novios, y antes de partir para la India, en Francia, comienzan sus estudios y su preparación acorde con el nuevo estatus. Anita aprendió reglas de protocolo y moda, también el dialecto hindú de su marido, y también empezó a estudiar francés e inglés. La revista Nuevo Mundo se hizo eco de la historia de Anita Delgado, aparecen fotos de ella, y más adelante, a finales de enero de 1908, Anita Delgado y su esposo se volverían a casar en su reino asiático, ya siguiendo el rito Sikh. Ante esto, las crónicas mundiales de la época se hicieron eco. Las nupcias fueron una boda
que duró 10 días. Incluyeron momentos como ver al Rajá pesarse y que los 95 kilos registrados fueran canjeados por 95 lingotes de oro que se repartieron entre los pobres del reino. Bueno, algo como lo que se viene haciendo como tradición también en Guadalajara, lo de su peso en miel, bueno, en este caso en oro. Salvando las distancias. Pues la entrada de la malagueña en el palacio fue apoteósica porque era un cortejo de 50 elefantes, el que la guiaba a su nuevo hogar. Los súbditos reales se arrodillaron ante el matrimonio mientras la pareja era transportada sobre uno de los elefantes, muy adornado y enjollado. Parecía que estaba entrando Aladín y Yasmín. Y es que también ella, que era muy religiosa, pidió la intercesión de la patrona de su ciudad, ya citada, de la Virgen de la Victoria. A los 3 meses de renovar sus votos matrimoniales nació su único hijo, que se llamó Maharak Kumar Ajit Singh Bahadur. Su marido mandó edificar una réplica del Palacio francés de Versalles. En él se instaló la antigua bailaora, reconvertida en Pren Kaur, en reina consorte, y así pues el Palacio de Kapurthala se convirtió en su nuevo escenario. Ella va a convertirse en la quinta esposa, pero en realidad en la preferida del harén. Anita vivió durante años en la India, siempre mantuvo a España en su pensamiento y finalmente pues se convirtió en una alegre divorciada. Ella era 20 años menor que el Marajá. No es de extrañar que la reina mantuviera pues romance con alguno de los hijos de su esposo, es decir, con sus hijastros. A ver, no existía incesto porque no existía vínculo consanguíneo, pero parece ser que existió algún tipo de flechazo con alguno de los jóvenes que eran más de su edad que el padre, y tras divorciarse, después de 18 años de matrimonio, en un claro ejemplo de empoderamiento, decidió regresar a Europa en 1925, dejando atrás la India para siempre. Volvió a Madrid junto con su sobrina Victoria al finalizar la Guerra Civil Española tras una estancia en París, y a partir de entonces Anita vivió a caballo entre París, Madrid, Málaga. Se la relacionó con varios personajes importantes del momento, como el torero Juan Belmonte, y bueno, pues tiene fotos con algunos personajes de esos años. Y bueno, pues al final ella pues relató impresiones de sus viajes por las Indias. Decía que había hecho lo mismo que un hombre, que había pintado acuarelas, escrito cuentos, ir de cacería, jugar al golf, al billar, al tenis, poder beber champán, bailar flamenco y vestir al estilo europeo, que allí en la India había sido por eso motivo de escándalo, pero que le había dado igual, y que ella pues había tenido la suerte de tener un marido moderno, porque de otra forma no habría podido resistir ni 24 horas en una cárcel dorada. Sin embargo, pues ese marido, del que siempre guardó buen recuerdo y que murió en 1949, 2 años después de la independencia de la India, pues ella llegó un momento en que decidió separarse de él, y finalmente en 1962, acompañada de su hijo y de otros familiares, Ana María Delgado Briones falleció debido a una afección cardíaca. Lo dejamos aquí, apasionante historia con tintes de cuento de las 1001 noches y también del tópico del noble poderoso que se enamora de la artista, la chica artista de familia humilde. Laura Lara, un placer como siempre, y la semana que viene seguimos hablando además con especial atención al libro de María, Historia de las guerras de religión. Un honor, y la próxima semana María estará en Princesas en Jeans descubriendo las primicias de su nuevo libro, Historia de las guerras de religión.